Buenos días con todos, buenos días. Un saludo muy cariñoso para cada uno de Buenos días, Ama. quería Buenos días. explicarles que las reuniones de los días domingos se han trasladado a sábado. En realidad faltan solamente dos capítulos para terminar el estudio del libro de Juan, el Evangelio de Juan, y vale la pena pues terminarlos, ¿no? Si hay el deseo de continuar estudiando los días sábados de 10 de la mañana a 11 12 ya dependerá de la afluencia de las personas que quieran así hacerlo. Por lo pronto, queremos terminar estos dos capítulos y la razón es que pues hemos querido dejarle en libertad a los hermanos para que los días domingos puedan ir a sus cultos, a sus iglesias, para ser bendecidos, ser edificados. Esa es la razón básica, fundamental. Por eso es que hemos pasado al día sábado, diciendo que no hemos terminado pues el estudio y solamente nos faltan dos capítulos, pues queríamos culminarlos, ¿no? Por eso es lo que hemos convocado a los días sábados. Conocemos también que hay algunos que aún los días sábados son laborables y les es imposible conectarse, pero igual lo grabamos y podemos pasárselo. Pero en todo caso lo que queremos es sencillamente servir, bendecir, no ser gravosos, no convertirnos en una carga, ¿no? En una obligación, pero sí queremos pues servir y bendecir al cuerpo de Cristo y necesitamos tener y desarrollar buenos fundamentos para poder pues crecer en el conocimiento de la verdad. Hay aspectos de la palabra que a veces no se toman en cuenta, no se consideran y como consecuencia muchos creyentes no están a la altura de ese llamado divino que el Señor nos ha hecho. Y Dios nos ha levantado con el propósito de facilitar, de ayudar, de ministrar a nuestros hermanos y ayudarlos a poder situarse en lo que es su llamado, su don, su gracia, su ministerio, y que todos podamos ayudarnos mutuamente y crecer en el servicio del Señor. Tengo aquí un video preparado que tiene que ver con un resumen de la parte final del libro de Juan. Me gustaría que podamos verlo juntos. Me avisan por favor si el audio no se escucha, no sé qué pasa, que a veces cuando ponemos un video el audio no es replicado y no lo pueden oír. Me avisan por favor para poder tomar medidas y seguir en todo caso con la enseñanza de otra manera. Pero si Dios permita que se pueda oír y ver este video porque ayuda. De este video hay muchos en el YouTube. Sería bueno, está conectado con lo que es el estudio inductivo de la palabra de Dios. Necesitamos tener un estudio más serio de la escritura, más cuidadoso, más responsable, para poder ministrar y hacer las cosas con efectividad y con pulcritud, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, para poder hacer las cosas con excelencia y mucho mejor cada día. Así que déjenme ubicar el video. Oh, a ver un ratito. Déjenme, a ver, ¿dónde está? Acá está. Muy bien. A ver. En el primer video vimos que Juan escribió este libro para declarar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, la encarnación de la palabra y de la gloriosa presencia de Dios, quien ha venido a revelar quién verdaderamente es Dios. Luego exploramos cómo Juan diseñó la primera mitad del libro para demostrar esta declaración. Jesús hizo señales milagrosas y declaraciones grandiosas acerca de sí mismo, de que Él es la realidad a la que toda la historia de Israel apunta. Sin embargo, todo esto genera controversia y los líderes judíos confrontan a Jesús por todas estas declaraciones. Y esto culminó con Jesús rindiendo su vida por su amigo Lázaro. Al acercarse a Jerusalén para resucitarlo, Jesús selló su destino. Una vez que el complot para asesinar a Jesús fue puesto en marcha, llegamos a la segunda mitad del libro. La primera parte se enfoca Si se puede completamente levantar el volumen, pastor. ¿Se escucha algo? No se escucha nada. mientras intenta Si se preparar escucha, pero bajito. Ya, Jesús voy a hacía ver si puedo hacer eso. Ya un ratito, por favor, permítame. Un ratito. A ver si es algo posible. asombroso en la cena.
Toma el A ver, rol a de ver, a un ver. sirviente. A Y ver. también si me puede mandar el link para invitar a otros porque no puedo ubicarlo. No ubicas el link. A ver, déjenme ver el volumen. Ya lo estoy poniendo a 100. Según Juan. En el primer Ya se video, escucha mejor. Juan escribió este libro para declarar que Jesús es el Mesías, el Hijo, Mejor. la encarnación de la palabra y de la gloriosa presencia de Dios, quien ha venido a revelar quién verdaderamente es Dios. Luego exploramos cómo Juan diseñó la primera mitad del libro para demostrar esta declaración. Jesús hizo señales milagrosas y declaraciones grandiosas acerca de sí mismo, de que Él es la realidad a la que toda la historia de Israel apunta. Sin embargo, todo esto genera controversia y los líderes judíos confrontan a Jesús por todas estas declaraciones. Y esto culminó con Jesús rindiendo su vida por su amigo Lázaro. Al acercarse a Jerusalén para resucitarlo, Jesús selló su destino. Una vez que el complot para asesinar a Jesús fue puesto en marcha, llegamos a la segunda. Jesús está a punto de convertirse en un siervo y entregar su vida muriendo por los pecados del mundo. Esta acción le lleva a su gran mandamiento a los discípulos, que deben seguirle amando. Pero Jesús les dice que es lo mejor, porque eso significa que Él enviará al Espíritu, también conocido como el Consolador. Como humano, Jesús solo puede estar en un lugar a la vez, pero el Espíritu puede ser la presencia divina y personal de Jesús en cualquier lugar y en cualquier momento. Y Jesús dice que el Espíritu hará varias cosas. Así que recuerda que para Juan, la deidad del único Dios consiste en esa relación de amor única entre el Padre y el Hijo. Jesús dice, el Espíritu es esa presencia personal de amor que vendrá a vivir en su pueblo y que los atraerá hacia el amor entre el Padre y el Hijo. Y así Jesús dice que sus discípulos son aquellos que permanecen en ese amor divino, así como los pámpanos están conectados a la vid. Él está aquí describiendo cómo el amor personal de Dios puede permear la vida de una persona, sanándola, transformándola y renovándola. Y hay más. El Espíritu también empoderará a los seguidores de Jesús para que lleven a cabo su misión en el mundo, de, primero que nada, cumplir el gran mandamiento de amar a otros a través de actos radicales de servicio. Pero Jesús también dice que la misión es llevar testimonio de la verdad, exponer y nombrar las maneras egoístas y pecaminosas en que los humanos se tratan unos con otros, y a declarar que en Jesús Dios salvó al mundo porque lo ama. Él ha abierto un nuevo camino para ser humanos de nuevo. Así que, finalmente, Jesús predice que habrá oposición. Justo como los líderes judíos lo rechazaron a él, sus seguidores serán perseguidos, pero les dice que no teman, porque él ya ha conquistado y vencido al mundo. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que ha vencido? Él no lo dice, pero esto nos lleva a la última sección del libro, donde Juan nos muestra cómo luce la victoria al estilo de Jesús. Los líderes judíos enviaron soldados donde estaban Jesús y sus discípulos para arrestar a Jesús. Y cuando los soldados preguntan, ¿quién de ellos es Jesús?, él declara, yo soy. Y ellos caen de espaldas. Esto es brillante de parte de Juan. Estas palabras son la culminación de dos grupos de 7 ocasiones en las que Jesús ha usado esa misma frase. Y todo esto resalta una de las declaraciones centrales de Juan acerca de Jesús. La palabra yo soy, o en griego, ego eimi, son la traducción del griego al hebreo del nombre personal del Dios del pacto que le reveló a Moisés en Éxodo 3. También se repitió muchas veces en Isaías, y Juan ha colocado estratégicamente 7 momentos en su narración donde Jesús dice, yo soy, seguido de alguna declaración asombrosa. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida. La vid verdadera. Y Juan también ha diseñado otras 7 historias que tienen momentos claves donde Jesús simplemente dice, yo soy, haciendo eco de este nombre divino. Así que aquí, mientras Jesús es arrestado, es el irónico clímax de todas estas ocasiones, porque Jesús revela su nombre divino, su poder y su victoria, precisamente en el momento que está entregando su vida. Después de esto, Jesús es sometido a juicio por sus grandes declaraciones acerca de ser el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Primero, delante del sumo sacerdote,
Y después delante del gobernador romano, Pilato, quien tiene que tomar seriamente a cualquiera que sea acusado de llamarse el rey de Israel. Y Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, lo que significa que él es un rey y que su reino es para este mundo, pero que su sistema de valores es radicalmente diferente. El poder y la grandeza no se procede de este mundo. Más bien, estos valores se definen por el carácter de Dios que Jesús ha revelado a través de su reino, que opera inverso a los otros reinos, que es personificado por la cruz. Es el lugar donde el verdadero rey del mundo conquista el pecado y la maldad al dejar que éstos lo golpeen. Y Jesús obtiene la victoria sobre el mundo a través de un acto de amor sacrificial. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba que luego es sellada. Y en el primer día de la semana, María, luego el resto de los discípulos, descubren que la tumba está extrañamente abierta y vacía. Luego María, de repente, se encuentra con Jesús. Él está vivo, resucitó de entre los muertos. Ahora, la resurrección de Jesús se conecta con otro patrón de siete en el Evangelio de Juan. Regresando a la boda en Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino, Juan nos dijo que esa era la primera señal de Jesús. Él también identificó la segunda señal, la sanidad del niño enfermo en el capítulo 4. Pero después de esto, Juan te deja que lleves la cuenta. Y si lo has hecho, habrás notado que la sexta señal fue la resurrección de Lázaro, la cual Jesús hizo a costa de su propia vida. Así que todas las señales apuntaban hacia esta séptima señal, la más grande de todas, en la culminación de la historia, la propia resurrección de Jesús. Esta demuestra la declaración de Jesús de que es el Hijo de Dios, el autor de toda vida, cuyo amor ha conquistado a la misma muerte. Después de la tumba vacía, Jesús se reúne con todos los discípulos y los comisiona, enviando a quien no lo había prometido, para que ahora la misión que él recibió de su Padre pueda continuar a través de ellos. Después de esto, el libro concluye con un epílogo que describe la misión continua en el mundo de los discípulos de Jesús. Algunos de ellos están pescando y no están capturando nada. Entonces Jesús se les aparece en la costa, pero ellos no lo reconocen, y él les dice que echen su red al otro lado del bote. Cuando le obedecen, capturan muchos peces, y es solo entonces que le reconocen como Jesús. Aquí Jesús está ofreciendo una imagen del discipulado que él ordena. Sus seguidores serán más efectivos en el mundo cuando su enfoque no sea en el trabajo como tal, sino simplemente en escuchar la voz de Jesús y obedecerle cuando Él les hable. Entonces es cuando ellos verdaderamente le verán obrando en sus vidas. Después de esto, Jesús habla con Pedro y lo comisiona como un líder especial en el movimiento de Jesús, indicando que él también daría su vida un día. Pero en contraste con Pedro, los últimos momentos de la historia se enfocan en el autor de este evangelio, el discípulo al que Jesús amaba. Y a diferencia de Pedro, su trabajo no era dirigir el movimiento de Jesús, sino más bien dedicar su larga vida a llevar el testimonio de Jesús para que otros creyeran en él. Y eso es justamente lo que ha hecho aquí, al escribir esta asombrosa historia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y de eso es que se trata el Evangelio de Juan. Maravilloso, maravilloso, realmente espectacular ver la forma como Qué resumen de manera santo. se puede compartir el Evangelio y darle una narrativa, una explicación que pueda ayudarnos a conocer la historia, ¿no? De todo lo acontecido. Miren, hemos avanzado bastante en lo que es el libro de Juan. Estamos en 2 capítulos finales que, como bien decía esta narración, tienen que ver con la resurrección de nuestro Señor y la comisión que el Señor da a sus discípulos. Pero me gustaría detenerme con ustedes en algunos detalles singulares en este capítulo 20. Hay sucesos, acontecimientos que Juan registra con fines pedagógicos para que nosotros podamos de ahí extraer una serie de enseñanzas, de direcciones que nos ayuden en nuestra vida práctica y en nuestra concepción de lo que es realmente la obra de Dios en el ser humano. Este capítulo que registra la resurrección, en el que Juan narra de manera muy detallada algunos sucesos puntuales
que sucedieron justamente cuando Cristo resucitó, que son muy significativos. Fíjense lo que dice. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. O sea, era de madrugada, ¿no? Y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea, ella fue la primera que pudo ver el sepulcro abierto justo muy de mañana. Ella había ido a ese lugar. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, el líder natural a quien el Señor había encomendado la labor de guiar a este pueblo, a esta gente. De muchas maneras Jesús había dado señales de que Pedro tenía un liderazgo muy importante entre sus hermanos. Entonces corrió y fue a Simón y al otro discípulo, el más cercano de Pedro, que era Juan, aquel al que amaba Jesús. Esta es parte de la narrativa del mismo Juan. O sea, Juan prefiere mencionarse como tercera persona, lo hace durante todo el libro, él se menciona así como una tercera persona y se refiere también a sí mismo como aquel a quien Jesús amaba. Qué interesante descripción de sí mismo, ¿no? Alguien que se sabe amado por el Señor y que así lo narra, ¿no? Lo describe. Dice, y al otro discípulo a quien que amaba a Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. O sea, ella supuso que si el sepulcro estaba abierto, alguien había sustraído el cuerpo y se lo había llevado. Y es así como lo expone delante de sus hermanos, tanto Pedro como Juan. Dicen, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Quiero que noten que ninguno de ellos daba por sentado el hecho de que Jesús hubiese resucitado. A pesar de que Jesús había hablado con anterioridad de su muerte y su resurrección, Jesús había estado hablando de este acontecimiento, pero los discípulos estaban velados, no entendían a cabalidad estas declaraciones, dado que el mismo día que Jesús resucitó, ninguno de ellos estaba con esa expectativa. Ninguno de ellos esperaba la resurrección del Señor. Interesante, a pesar de que el Señor así se los había dicho, ¿cómo es que a veces predicando, enseñando y comunicando verdades, una y otra vez las personas pueden hacer caso omiso a lo que están oyendo y es como si nunca lo hubiesen oído, ¿no? Fíjense lo que está pasando con estos discípulos. Corrían los dos juntos, los dos salieron corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. El otro se refiere a Juan, ¿no? Juan está narrando la historia. Dice, llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró, ¿no? O sea, el que corrió primero, el que llegó primero, no llegó a entrar totalmente, ¿no? Luego llegó Simón tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, como si alguien a propósito lo hubiese acomodado, ¿no? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Se le iluminó la mente. En ese momento él recordó las palabras del Señor Jesús. ¡Wow! Entonces creyó, dice la Escritura. Interesante que Juan, aunque se menciona a sí mismo como tercera persona,
testifique que él en ese momento creyó, ¿no? Creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. O sea, no solamente su muerte fue necesaria, su resurrección también era necesaria. Quiero aquí hacer un paréntesis e informarles de algo que está sucediendo en los Estados Unidos. Se han levantado movimientos, en realidad es un solo movimiento, pero manifestado de diferentes formas. Han hecho distintos frentes, pero es un solo movimiento. Es un movimiento que se denomina revisionista. Revisionista. Estos señores han decidido revisar la historia y cuestionan que haya existido un personaje llamado Jesús de Nazaret. Estos revisionistas, agnósticos, ateos, están queriendo negar no solo la resurrección, sino la existencia de la persona de Jesús. Estos personajes que están en los Estados Unidos y que promueven su doctrina, sus enseñanzas a través de movimientos, ponen en tela de juicio la existencia real de un Jesucristo histórico que caminó en las calles de Israel. Así que no se sorprenda encontrarse con este tipo de personas que niegan que Jesús haya sido un personaje histórico que caminó, que vivió, que existió. Hay ese tipo de cuestionamientos. Para nosotros es seguro ir a las Escrituras y mirar la narrativa que se hace acerca de Jesús para que nosotros podamos saber de primera mano lo que nuestros hermanos, primeros hermanos en la fe, testificaron, contaron. Esto fue lo que hicieron. Ellos dijeron, este es el escrito de Juan. Aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. O sea, Pedro y Juan regresaron donde estaban los otros 9, ¿no? Judas ya no estaba, ya se había eliminado, se había suicidado. Dice en el verso 11, pero María estaba llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, o sea, se quedó María ahí, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas. Ángeles, con vestiduras blancas, dice la escritura, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, sentados, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, pero ya no estaba ahí. Y le dijeron, estos ángeles le dijeron a la mujer, le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo la mujer, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella seguía con la idea de que habían sustraído el cuerpo de Jesús y se lo habían llevado a algún otro lugar. Esa era la idea que ella tenía. Ella no recordaba las palabras de nuestro Señor y mucho menos la escritura donde se hablaba de la resurrección. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Aleluya. Tremendo privilegio el de esta mujer. Ahora, quiero que noten, hermanos, que la actuación de nuestro Señor, cada movimiento, cada paso, estaba, digamos, planeado, planificado, estrictamente diseñado, de tal manera que comunicase algo.
de toda la verdad que es Él, ¿no? Este procedimiento de Jesús que pudo haber, él pudo haberse aparecido cuando llegó Pedro y Juan. Él no hubiese tenido ningún problema en aparecerse cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro y él pudo aparecerse a ellos, pero no lo hizo. Qué interesante, ¿no? Esperó que María Magdalena se quedase sola y la primera persona, qué tremendo privilegio, fue esta dama. ¿No les parece glorioso? ¿No les parece significativo que no se apareciese primero a un varón, sino a una mujer? Siendo que las mujeres en aquella época eran consideradas de segunda importancia. O sea, los judíos en aquel tiempo, la consideración mayoritaria, el reconocimiento mayoritario lo tenía el hombre y la mujer era como un objeto de segunda importancia. O sea, pero Jesús se aparece a esta dama, a esta mujer, y en eso yo pienso que revela el lugar importante que la mujer tiene al lado del hombre, ¿no? Que para Jesús no hay acepción de personas, que las mujeres cumplen un rol y una posición fundamental en la humanidad, ¿no? Y vio ella a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿No es interesante además este diálogo que el Señor propicia, siendo que Él es Jesús, ha resucitado, está con un cuerpo glorificado y definitivamente sabe por qué está llorando ella? Y definitivamente sabe a quién ella está buscando. Las preguntas que está haciendo no son por ignorancia, no es porque Jesús no supiera, ¿no? Él sabía todo, pero las está haciendo con el propósito de generar en esta mujer una respuesta, un diálogo, unas palabras. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Wow. Jesús le dijo, María. Aleluya. Jesús pronunció su nombre, María. Vamos, si quisiéramos darle una connotación espiritual a esto, pues el primer nombre pronunciado por Jesús después de haber resucitado fue el de una mujer, María. María. Que por cierto era un nombre muy común en aquella época. María era un nombre muy común. Había muchas Marías, muchas Marías. Entre ellas María, la madre de Jesús, ¿no? Jesús le dijo María. Volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Raboni es un término arameo, ¿no? ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques. De seguro que el primer impulso que ella tuvo fue la de abrazarlo, ¿no? Fue la de tocarlo. Pero él le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Quiero que aquí noten la singularidad con que Jesús habla del Padre. Él le llama mi Padre. Y cuando se refiere a nosotros dice vuestro Padre. Mi Dios, vuestro Dios. Pero también le llama a los discípulos mis hermanos. Qué glorioso, ¿no? Ve y dile a mis hermanos. Aleluya. Porque él es el hermano mayor, ¿no? Él se presenta a sí mismo como el hermano mayor. Dice, mis hermanos, ¿no? Pero mi Padre, vuestro Padre, mi Dios, vuestro Dios, mis hermanos. Fue entonces María Magdalena, era ella con la que estaba conversando,
para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ella narró. En el momento no le creyeron. Después Juan registra estas palabras y esta experiencia. Aquí lo vemos registrado. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, esa era la razón por la que estaban en el aposento alto escondidos, ¿no? O sea, por miedo a los judíos. No era un sentimiento de unidad, de que hay que estar juntos para mantener la unidad, no. Estaban unidos ahí, pero el miedo los unía, ¿no? Estaban con miedo. Qué interesante que estos discípulos reflejen toda la humanidad, todas las debilidades humanas, ¿no? Miedo, temor, angustia, desesperación, ¿no? Qué interesante que esto se registre y que Juan lo narre de esta manera tan descarnada, ¿no? Dice, estaban ahí reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. La llegada intempestiva de nuestro Señor es también muy significativa porque se puso en medio y según Lucas las puertas estaban cerradas, estaban protegidos, digamos, de cualquier intruso, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y las primeras palabras que fueron dirigidas a ellos de parte de Jesús fueron paz a vosotros. Cuando Jesús nace, las palabras que salen de los ángeles es paz y buena voluntad de Dios para con los hombres, ¿no? Paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Son las palabras que que emiten los ángeles cuando Jesús nace. Ahora Jesús ha resucitado y las primeras palabras dirigidas a sus discípulos es paz. Paz a vosotros, quietud, tranquilidad. Aleluya. Estaban alterados, estaban nerviosos, había angustia, había miedo, había una serie de emociones que estaban experimentando los discípulos en ese momento. Y Jesús les dice, tengan paz. Qué preciosas palabras, emitidas del príncipe de paz, de aquel que no solamente puede pedir que tengamos paz, sino que puede producir que la tengamos. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Qué tremenda actitud la de nuestro Señor, ¿no? La de llamarlos, juntarlos, mostrarle las manos, mostrarle las manos. Aleluya. Y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Estaban viendo las marcas de la crucifixión. Y ellos se regocijaron viéndose. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Qué maravillosa comisión. No hay ningún reproche, ninguna llamada de atención. ¿No les parece interesante? Ustedes no creyeron, ustedes se temorizaron, ustedes tienen miedo, ustedes me dejaron, ustedes se esparcieron, No hay ningún reproche. Reproche que, por cierto, si nosotros hubiésemos estado en el lugar de Jesús, lo hubiésemos hecho, ¿no? Así somos de humanos. Así somos de carnales, así somos de naturales, ¿no? Pero Jesús no hace eso, Jesús no emite ningún reproche, por lo menos no de manera inmediata, porque luego va a llamar la atención sobre cosas puntuales y va a tratar de manera personal y privada con Pedro también, pero de manera posterior. En el momento, ningún reproche, solo comisionados. Así como el Padre me envió a mí,
así yo os envío a vosotros. ¡Wow! Así yo os envío a vosotros. De la misma manera, como el Padre me envió, así yo los envío. Juan llega a decir en una de sus cartas, primera, segunda, tercera, él habla de que así como me han recibido, os recibirán a vosotros, y como me han rechazado, también os rechazarán. Algunos creerán como han creído conmigo, y algunos os rechazarán como me han rechazado, ¿no? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Aleluya. Otra vez la mención de la tercera persona de la Trinidad, que no es un término para nada peyorativo. Cuidado con eso, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo no voy a llamar al Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad porque me parece, bueno, puede parecerte, pero no es de ninguna manera peyorativo. Es simplemente una descripción de la tercera persona, el Espíritu Santo. Así como la primera persona es el Padre, la segunda persona es el Hijo, la tercera persona es el Espíritu, pero no de ninguna manera en sentido peyorativo o de menor valor o posición. De ninguna manera es con esa intención. Es solamente descriptiva, es solamente descriptiva. Ahí está hablando del Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Este es un texto que genera cierta polémica, ciertas posiciones antagónicas. Es un texto que está entre muchos textos, pero recuerden que los textos oscuros deben ser interpretados a la luz de los textos claros. Voy a repetir ese principio. Los textos oscuros deben ser interpretados a la luz de los textos claros. O sea, de ninguna manera puede significar que nosotros tenemos poder para perdonar pecado o porque no tenemos ese poder a la luz de toda la escritura. El texto dice algo que parece insinuar, pero parece, es una apariencia. Hay que poder mirar con atención lo que el texto está diciendo a la luz de otros textos, ¿ya? Para poder entenderlo. Pero en todo caso, tenemos una posición importante, gloriosa, significativa en esta tierra debido a que el Señor nos ha comisionado. Eso definitivamente sí es así. Pero Tomás, qué interesante, Tomás el Dídimo, que por cierto su nombre significa doblez o gemelo, ¿no? Dice, pero Tomás, uno de los 12, ¿no? Todavía se menciona a los 12, Judas ya había muerto, pero posiblemente todavía no estaban enterados de ese suceso, no estaba entre ellos, ya se había suicidado. De los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, uno de los 12. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué tremenda posición la de Tomás, ¿no? Y muy radical, ¿no? Bastante radical Tomás, ¿no? No, yo no voy a creer. Si yo no hago eso, yo no voy a creer. Dice Tomás, ¿no? En una posición radical. No voy a creer. Lo siento, ¿no? Pero somos todos nosotros los que te estamos diciendo. Mira, hay más de un testigo declarándolo. No. Aunque sean todos ustedes los que me digan eso, yo no voy a creer. Qué tremenda actitud la de Tomás. ¿Eh? Pero más tremenda la actitud de Jesús frente a Tomás, porque ¿quién quiere un discípulo así? Pero la misericordia de Dios, el amor de Jesús, su gracia, con que obra y con que trata a sus discípulos, es realmente también majestuosa. Dice, no creeré. 8 días después de esa aparición y de esa declaración, 8 días después, o sea, al próximo domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás.
Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo. Esto de ponerse en medio también es significativo, ¿ah? El Señor dijo, donde están 2 o 3 congregados, en medio de ellos estoy yo. Eso de ponerse en el medio es glorioso, ¿no? Jesús siempre está en el medio. Siempre debe estar en el medio. En el medio de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra congregación, de nuestra alabanza. Él debe estar en el centro. Él debe ser el centro de la atención. No el predicador, sino el predicado. ¿No? ¿De quién estamos predicando? De Jesús. Jesús debe ser el centro del mensaje, el centro de la adoración, la razón de nuestras reuniones. Él debe ser el centro, Él es el centro. ¿No? Significativo el hecho de que se puso en el centro. Y otra vez dijo, paz a vosotros. 3 veces les ha dicho a sus discípulos, paz a vosotros. Haciendo evidente lo que Pablo llega a decir en Romanos 5:1, pues, ¿no? Que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz. Lo que hay entre Dios y nosotros es paz. Y lo que Dios espera que tengamos es paz. Que experimentemos sea la paz. Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás. Tomás estaba ahora ahí. Le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. ¿Qué había dicho Tomás? Yo quiero poner mi dedo. ¿Y Jesús qué le dice? Pon aquí tu dedo. Ah, ya, ¿tú quieres poner el dedo? Ya, pon aquí tu dedo. Y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¡Wow! ¡Qué extraordinaria declaración! ¿Qué espera de nosotros Jesús? Que seamos creyentes, que creamos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, que creamos. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás hizo algo que los discípulos no habían hecho antes. Cuando Jesús apareció, declararon el señorío, él declaró el señorío y la divinidad de Jesús. Otra vez. No dice acá que él metió a Jesús, lo invitó a hacerlo, pero no dice que él lo hizo. No, entonces él metió su dedo, no dice que él lo haya hecho. Él pidió hacerlo. Jesús lo invitó a hacerlo, bendito sea Dios, pero no dice que él lo haya hecho, ¿cierto? Entonces esto es muy interesante y muy significativo también. Pero él declaró el señorío y la divinidad de Jesús. Tremenda declaración. Señor mío y Dios mío. Soberano Dios. Aleluya. Qué extraordinaria declaración. Con esa declaración él está diciendo creo. Suficiente, yo creo. No necesito tocarte. Creo. Dios mío y Señor mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. No porque me tocaste, sino porque me vistes. Has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta bienaventuranza, hermanos, es gloriosa. Porque una de las cosas que más glorifican a Dios es que le creamos a Él. Interesante que Pablo dice de su fe, yo sé a quién he creído. Él no dice yo sé en quién, sino a quién he creído. Creerle a Dios, que no es lo mismo que creer en Dios. ¿Eh? Creer en Dios es importante, pero creerle a Dios es más importante. Creerle a Dios. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces Juan hace aquí una síntesis y explica la razón de todo lo que ha escrito. Él dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Lo que está diciendo es que yo he seleccionado 7. Yo he seleccionado 7 señales que apuntan al señorío y a la divinidad de Jesús. Hay otras señales que él ha hecho. Muchas.
pero estas las he seleccionado, revelan su divinidad y señorío. Entonces Juan dice, hizo además Jesús otras muchas señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, estas las que él ha registrado, se han escrito para que crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, ese es el propósito de la selección que Juan ha hecho de los milagros y señales que Jesús ha obrado. O sea, Juan ha seleccionado 7 milagros, 7 señales específicas, las ha puesto en su narrativa con el propósito de reflejar o revelar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Creyendo en Él, tengamos nosotros vida en su nombre. Ese es el propósito del libro. El próximo sábado continuaremos con el capítulo 21. Por lo pronto, esta es una narrativa importante e interesante. Revela tanto el obrar de Jesús, sus procederes, y también las actitudes y manifestaciones humanas reflejadas en cada uno de los que creyeron en Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, por mostrarnos. Ayúdanos, Señor, a crecer en estas verdades, a seguir madurando, Padre, y que podamos nosotros entender y aplicar estas verdades a nuestras vidas. Gracias por cada uno de los que estuvieron presentes, porque sabemos de que, oh Dios, tú bendices a aquel que se postra delante de ti y te oye. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea Dios. No sé si tienen algún comentario, algo que quieran compartir, preguntar o añadir. Como siempre hay unos minutitos, unos 3 o 5 minutos, para que emitamos algún comentario o algún saludo, ¿no? Adelante, hermanos.